What have you done? I have faith in the light. What? The light, demon. The light. Endgame, demon. No! Dios les bendiga, amados, y bienvenidos a Renegados TV, donde anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy su hermano y servidor en Cristo, Ricky Pérez, gozoso por esta oportunidad de compartir las buenas nuevas de nuestro Señor y estudiar la poderosa palabra de Dios con todos ustedes. Si les gusta el contenido e información que estamos trayendo, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube RTVME, marcando la campanita para toda notificación y dándole un like a este video. Así nos ayudan con el algoritmo del YouTube para búsqueda y recomendaciones, para que así nuestro canal crezca. Compartan con sus amigos y familiares, así nos apoyan en este ministerio para poder extender y alcanzar a toda alma posible para salvación. Como antes había dicho en el video de introducción de Renegados TV, enlace arriba aquí en la esquinita, comenzaríamos con una dedicación al que ha hecho todo esto posible, nuestro Rey y Salvador Jesús, Yeshua. Hoy en Renegados TV estaremos conociendo a la luz del mundo. En esta primera parte vamos a analizar cada verso del capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos del 1 al 8, para así tener un mejor entendimiento de esta introducción escrita por el apóstol Juan. Bueno, comenzamos. Los 4 evangelios comienzan colocando a Jesús dentro de un escenario histórico, pero el evangelio de Juan es único en la forma que introduce a Jesús, nuestro Señor. Todo el que ha leído la Biblia conoce que hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, 3 de esos evangelios componen los llamados evangelios sinópticos. De estos 3, siendo el evangelio de Marcos el primer evangelio escrito, Mateo y Lucas fueron escritos luego, lo cual introdujeron textos del evangelio de Marcos. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, que lo conecta con el rey David y Abraham, algo que era de suma importancia indicar para su audiencia judía. Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista, aquel profeta militante en un sentido que no daba tregua y fue desafiante hasta su decapitación. Este evangelio fue escrito para la audiencia romana. Lucas tiene una dedicación de su trabajo a Teófilo y lo sigue con una predicción del nacimiento de Juan el Bautista. Este evangelio fue escrito para el pueblo griego, cuya misión era mejorar el hombre moral, intelectual y físicamente, y cuyo ideal era el hombre perfecto. Pero Juan comienza con un prólogo teológico. ¿Qué es un prólogo? Del griego prólogos, un texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. Es casi como si Juan hubiera dicho: quiero que consideres a Jesús en sus enseñanzas y obras, pero no entenderás las buenas nuevas de Jesús en su sentido más completo a menos de que lo veas desde este punto de vista. Jesús es Dios manifestado en la carne y sus palabras y obras son las del Dios hombre. El prólogo contiene muchos de los temas principales del evangelio, que luego se reintroducen y se desarrollan de una manera más completa. Los términos o palabras clave en el evangelio de Juan incluyen vida, luz, tinieblas, testigo, verdadero, mundo, hijo, padre, gloria y verdad. Otros 2 términos teológicos clave son la palabra y gracia. Pero estas palabras muy importantes se usan solamente en esta introducción teológica de Juan.
palabra logos que aparece en otras partes del Evangelio, pero no con un título cristológico. Definimos del griego logos, es razón, principio racional del universo. En la teología cristiana, el verbo o hijo de Dios, el logos, también traducido a el verbo. El término logos lo utiliza el apóstol Juan refiriéndose al Señor Jesús en varias ocasiones de sus escritos, como en el principio era el verbo. En Juan 1, verso 1, en primera de Juan 1:1 escribe: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el griego significa palabra, discurso, expresión, de manera que la intención de la palabra es señalar que el Señor Jesús es quien expresa y revela el carácter de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Vamos entonces a analizar cada verso individualmente del 1 al 8. Leamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hasta donde el hombre puede pensar, al principio, la palabra existía. El término palabra es la palabra griega común de logos, que significa hablar, un mensaje o palabras. El logos se usó ampliamente en la enseñanza filosófica griega, así como en la literatura y la filosofía de la sabiduría judía. Juan eligió este término porque era familiar para sus lectores, pero le dio su propio significado, que se hace evidente en el prólogo. La palabra estaba con Dios en una relación especial de comunión eterna en la Trinidad. La palabra con se traduce en griego pros, que aquí sugiere en compañía de. Juan luego agregó que la palabra era Dios. Nota importante, los testigos de Jehová traducen esta cláusula: el verbo era un Dios. Esto es incorrecto y lógicamente es politeísmo. Otros lo han traducido como la palabra era divina. Pero esto es ambiguo y podría llevar a una visión errónea de Jesús. Si este versículo se entiende correctamente, ayuda a aclarar la doctrina de la Trinidad. La palabra es eterna. La palabra está en relación con Dios, el Padre, y el Verbo es Dios. Leemos el verso 2. Este era en el principio con Dios. La palabra siempre ha estado en relación con Dios Padre. Cristo no llegó a existir en algún momento ni comenzó una relación con el Padre. En el eterno presente, el Padre, Dios, y el Hijo, el Verbo, siempre han estado en una amorosa comunión entre sí. Tanto el Padre como el Hijo son Dios, pero no hay dos dioses. Es importante entender esto. Leemos verso 3. Todas las cosas por Él, Jesús, el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esa es una pregunta en el estudio de la filosofía. La respuesta cristiana es Dios. Él es eterno y es el creador de todas las cosas. Y el Verbo Jesús fue el agente de la creación. Toda la creación fue hecha por el Verbo Jesús en relación con el Padre y el Espíritu Santo. Juan enfatizó la obra de la palabra. La palabra, Jesús, vino a revelar al Padre. Juan 1:14 y 18. Y la obra de revelación comenzó en la creación, lo cual la creación revela a Dios. Amén. Leemos el verso 4. En Él estaba la vida, Él, Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La vida es el beneficio más importante del hombre. Perder la vida es trágico, ¿verdad?
Juan afirmó que en el último sentido, la vida está en Cristo. La vida espiritual y física del hombre proviene de Él. Jesús, la fuente de la vida, es también la luz de los hombres. Gloria a Dios. La luz se usa comúnmente en la Biblia como un emblema de Dios. La oscuridad se usa comúnmente para denotar la muerte, ignorancia, pecado y separación de Dios. Isaías describió la venida de la salvación como la gente que vive en tinieblas viendo una gran luz. Leemos el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La naturaleza de la luz es brillar y disipar la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad está casi personificada en este verso. La oscuridad es incapaz de dominar a la luz. Con esto, Juan resumió su registro del Evangelio en esta manera. 1. La luz invadirá el dominio de las tinieblas. 2. Satanás, el gobernante de las tinieblas, y sus súbditos resistirán la luz, pero no podrán frustrar su poder. 3. La palabra saldrá victoriosa a pesar de la oposición del reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Del verso 6 al 8 habla del testimonio de Juan el Bautista, un personaje muy importante en la introducción de la luz cuando llega al mundo. Este Juan no fue el autor de este evangelio, pero fue el gran precursor de Jesús, conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado por Dios, que era el secreto de su importancia. Como los profetas del Antiguo Testamento, Dios lo equipó y lo comisionó para un ministerio especial y específico. El verso 7 llama a Juan el Bautista testigo o dando testimonio. La palabra testigo, tanto como sustantivo, martiria, y como verbo martireo, es importante en este evangelio. Juan el Bautista fue enviado para beneficio de la gente, para ser un indicador adicional de la verdad de Jesús, el revelador del Padre. Las personas en pecado están en tal oscuridad que necesitan que alguien les diga qué es la luz. El objetivo de Juan era que todos los hombres pudieran llegar a confiar en Jesús, la luz del mundo. Juan el Bautista fue tremendo hombre de Dios, pero él no era la luz. Evidencias sugieren que el movimiento iniciado por Juan el Bautista continuó después de su muerte e incluso después de la muerte y resurrección de Jesús. 20 años después de la resurrección de Jesús, Pablo encontró unos 12 discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, una secta del mandeísmo que es una religión gnóstica monoteísta. Todavía continúa al sur de Bagdad en Irak, que aunque hostil al cristianismo, afirma tener un vínculo ancestral con Juan el Bautista. Bueno, amados, hasta aquí esta primera parte. En el próximo video estaremos analizando los versos del 9 al 18 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Si les gusta el material que compartimos, también dándole un like a nuestra página de Facebook, @RTVME. Muchas gracias. Dios les bendiga, amados, y nos fuimos.